valientes, inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Bienvenidos. Con una trayectoria supremamente importante en su país como ministra de Comercio, como ministra de Turismo, como ministra de la Producción, como ministra de Economía y Hacienda, vicepresidenta, presidenta del Consejo de Ministros. Mercedes Arauz es una referencia en las reflexiones sobre las democracias en América Latina. Es la vicepresidente del Perú y la saludo en este momento con enorme gratitud y con la alegría de tenerla en nuestro programa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Un gusto de poder conversar con usted y a través suyo con sus televidentes. Muchas gracias. Hacíamos simplemente un rápido resumen por ese recorrido público que es tan impresionante y pensaba yo en nuestros televidentes que aún hoy tienen algunas confusiones sobre lo que ocurrió en el Perú después de que sale el presidente Kuczynski, después de lo que ocurre en el enfrentamiento entre Martín Vizcarra y el Congreso de la República y el rol que usted jugó en ese momento. Si a usted le parece, empezamos precisamente por ahí. ¿Cómo se sorteó esa crisis institucional en el Perú? Bien, es cierto que llegamos al poder con el presidente Kuczynski en un momento donde se generó una crisis institucional frente a la oposición, que era la mayoría absoluta prácticamente, frente al Ejecutivo, y que usó la herramienta de la vacancia presidencial, que por razones de incapacidad moral, para sacar al presidente. Y yo creo que ellos con eso abrieron una caja de Pandora, que era muy mala. Estas herramientas constitucionales que ayudan al equilibrio de poderes deben ser la última instancia para resolver un conflicto entre poderes. Luego ya cuando asume el vicepresidente y luego presidente Vizcarra, en realidad se dio una buena luna de miel y la gestión de él pudo fluir. Se tomó la decisión de impulsar algunas reformas, en particular la reforma del Poder Judicial, que era urgente después de un escándalo judicial muy importante donde se descubrieron jueces implicados en temas delictivos. Y luego la cosa ha ido increciendo porque ciertamente el legislativo con esta oposición se puso más duro, pero también el ejecutivo. Y en vez de buscar la solución a través del diálogo, el Ejecutivo planteaba la cuestión de confianza, que es el hecho de pedir que el gabinete se mantenga o no, el gabinete ministerial. Ya había habido una en la época de Kuczynski, hasta que lo usó hasta el límite, que ha sido la última vez. O sea, lo pidió para una reforma política, lo pidió para la reforma judicial, y así, en fin. Lo último fue ya una intervención en decisiones que son meramente del Congreso, que es la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. En ese ínterin, la verdad, ambas partes han cometido muchísimos errores, pero creo que el error mayor ha sido la del presidente Vizcarra, porque él ha asumido de manera fáctica que se le negó la confianza, cuando no fue así. Las normas, la Constitución en nuestro país son bien claras y no existen formas fácticas o interpretativas de lo que es la confianza. La confianza se vota y la votación es un sí o un no. Y se vota sobre la propuesta que trae el presidente, que era un proyecto de ley. Entonces, el cruzar esa línea hizo que, en mi caso, también congresista de la República, asumiera el rol que tenía como vicepresidenta, el de la encargatura de la presidencia, porque el Congreso decidió suspenderlo. El Congreso estaba vigente, la disolución del Congreso producto de esa negación fáctica recién se daba al día siguiente. Y bueno, asumí este reto, que era un reto muy complicado en una situación política y social muy difícil. La popularidad del presidente era absoluta
Y bueno, pero yo sigo con mis principios constitucionales y democráticos, o sea, yo no podía negarme a ellos. Sin embargo, al día siguiente, es verdad, yo tomé la decisión de renunciar cuando ya vi pues que definitivamente las Fuerzas Armadas apoyaban al presidente, se podía generar más disturbios sociales de los necesarios, y creo que la opción de una renuncia en ese momento era la mejor para calmar la situación y más bien ir al fallo del Tribunal Constitucional, que en este momento estamos en pleno debate. El Tribunal Constitucional ayer tuvo una audiencia donde se han presentado las posiciones en materia competencial, cuáles son las competencias del presidente, cuáles son las competencias del Congreso frente a esta cosa llamada el voto de confianza, ¿no? En tiempos en los que vemos con horror el apetito voraz de muchos dirigentes, de muchos mandatarios por el poder, por aferrarse al sillón presidencial, por no quererse ir nunca, por estar ahí atornillados, como decimos en Colombia, sorprendió mucho y sorprendió gratamente como un ejemplo a los demócratas de América Latina que una mujer en Perú, cuando tenía la encargatura, dijera: yo me voy y renuncio, y leímos la carta que usted le envió al Congreso de la República. ¿Qué había en la convicción democrática de Mercedes Arauz cuando redacta esa carta? Que en ese momento lo mejor que podía pasar era realmente ir a la demanda competencial en el Tribunal Constitucional. Ya había un pronunciamiento de la Organización de los Estados Americanos que también sugería ir a ese espacio, y bueno, se había convocado elecciones y la calle estaba muy movida, y realmente creo que lo más importante era la tranquilidad de nuestra población. Lo más importante era llegar a un espacio de solución de la controversia, que sea un espacio institucional, porque lo más importante es preservar nuestras instituciones. Creo que el irme y aferrarme a un puesto en realidad es lo menos importante. Yo vine con la mayor voluntad para servir a mi pueblo a partir del proceso electoral. Como dije, ha sido un periodo muy duro. Me he enfrentado de manera directa a esta oposición, pero no puedo por ello tampoco aceptar una situación donde se pasa de la raya el comportamiento de la presidencia, ¿no?, del Ejecutivo. Entonces creo yo que en ese límite lo mejor es esperar que la institución Tribunal Constitucional aclare esas competencias, y bueno, ya luego veremos cuáles serán las situaciones ¿Y que se qué den, ¿no? sigue? ¿Qué sigue para el Perú en este proceso presidencial, la convocatoria a las elecciones? ¿Cómo se va a recorrer esa ruta? Bueno, ya se ha convocado a las elecciones se van a dar en el mes de enero, el 26 de enero. Ahora, con las mismas reglas que antes, no con las reformas que queríamos. Entonces no estamos resolviendo nada de los problemas previos. Es más, ha sido una sorpresa estas elecciones, los partidos no estaban preparados, han propuesto listas que se han armado en último minuto y no reflejan necesariamente, digamos, un interés o una vocación democrática clara. O sea, el problema es recubrir los espacios. Probablemente tengamos un Congreso muy atomizado. Y luego lo otro es esta definición de lo que va a ser las competencias de acuerdo al Tribunal Constitucional, que según lo que han dicho el día de ayer tendrían alguna ya decisión a mediados de enero, ¿no? Entonces con ello podemos ver que esperemos que las cosas lleven a una solución democrática y no de confrontación. Vuelvo a insistir, uno como líder político tiene que ser popular, por supuesto, pero no abusar de la popularidad, porque eso es populismo. Y creo que lo que debemos lograr es realmente ser líderes llevando a nuestra sociedad al respeto de nuestras instituciones. Si queremos hacer mejoras y reformas, debemos hacerlo de manera consensuada, no imponiendo. Y creo que esos liderazgos son los que faltan hoy día, ¿no? En nuestra América estamos viendo una enorme polarización en muchos países, una profunda polarización. Y vemos también como dos grandes bloques disputando en cada país
el poder presidencial, el poder del Ejecutivo y unos bloques definidos desde Cuba, desde Venezuela, otros bloques con otra orientación, y la sociedad peruana aparece como una sociedad en la que hay un gran debate político, unas profundas discrepancias políticas, pero a diferencia de muchos de sus vecinos, no se está expresando en la calle, no se está expresando en las marchas. ¿Qué está pasando en la ebullición del debate político en el Perú? Sí se ha dado algo en las calles, pero no se ha dado al nivel que lo que ha sucedido en Chile o lo que está ocurriendo en Colombia, que es muy delicado. Creo que, como bien dice usted, hay una parte que viene sustentada sobre estas injerencias quizás más de la izquierda tradicional, de la Alianza Cuba-Venezuela, en fin, ¿no? Pero no es todo. Yo creo que los problemas que se están dando también es una mirada de contradicción en América Latina entre populismo versus institucionalidad, entre tener una constitución que te dé las reglas de juego frente a una imposición de los grupos más radicales, sean de derecha o de izquierda. Y eso es peligroso, porque las miradas populistas, como digo, incluyendo las que pueden haber en mi país, que responden, entre comillas, al pueblo sin saber específicamente cómo es ese pueblo ni las necesidades que ese pueblo expresa, son solamente interpretaciones de algunos, pueden ser muy peligrosas, porque lo hemos visto en otras épocas en el mundo, y bueno, lo estamos viendo a nivel global, ¿no? A nivel global también se dan estas miradas populistas, estas miradas de extremas tanto en Europa como en Norteamérica. Y ahí está el peligro, creo yo, de poder llegar a situaciones extremas de división, de polarización. Creo que más bien tendremos que ir a buscar a los centros, ¿no? Centro-izquierda, centro-derecha pueden más bien ser los espacios donde podemos encontrar los diálogos, donde podemos generar mayor valor para la población dentro de los marcos institucionales. Y el Perú, espero, no caiga en la tentación del populismo extremo, ¿no? Ella es Mercedes Arauz, vicepresidente del Perú. Ya regresamos con ella después de estos muy breves mensajes. Regresamos con Mercedes Arauz, vicepresidente de Perú, aquí en Mujeres de Ataque. Y quiero preguntarle precisamente por lo que representan las mujeres de ataque, mujeres inspiradoras, luchadoras que han tenido unas carreras muy exitosas y que han enfrentado muchas vicisitudes, muchos obstáculos, muchas dificultades, sobre todo en países que han mantenido una muy fuerte impronta machista en la cultura social y en la cultura política. ¿Cómo fue abrir ese camino? ¿Cómo fue ese recorrido en la vida pública en medio de una estructura de poder político fuertemente machista en el Perú, como lo es en la mayoría de los países de la región? Ha sido bastante difícil. Lo he vivido a lo largo de mi carrera, incluso en mi vida académica, cuando trabajaba como profesora universitaria. En la Universidad del Pacífico. Así es. Economista muy destacada, profesora muy destacada en ese campo. La interrumpí, excúseme. Sí, no, al contrario. Me tocó luchar contra mucho prejuicio. Una mujer no puede arreglarse, si usa minifalda está mal, si una mujer parece más ligera, ¿no? O sea, yo cuando fui la primera mujer ministra de Economía y Finanzas en el Perú. Y cuando asumí el cargo, la gente pensaba de que yo no podía tener control en el manejo de la cartera de Economía y Finanzas. Había sido ya ministra de varias carteras, de comercio, de producción, y con éxito. Sin embargo, a pesar de ser economista, no me reconocían la capacidad. Creo que hice una buena gestión y fue reconocida posteriormente, pero continuamente uno tiene que hacer un doble esfuerzo para mostrar sus habilidades, sus capacidades, su conocimiento. Y también muchas veces se toman decisiones excluyendo a la mujer, ¿no? Tomando como que la mujer lo va a aceptar porque es mujer. Y creo que es un momento bastante interesante en América Latina también,
porque hoy día ya las mujeres no estamos aceptando eso. Las mujeres, muchas mujeres jóvenes, estamos viendo que están luchando porque se les reconozca en sus espacios de trabajo, en sus espacios de estudios o los espacios políticos, que son los más limitados todavía, y que se les reconozca bien. Y que también en el ámbito familiar el trato sea igualitario, porque hoy día vemos que ya se hace más evidente que la violencia familiar es uno de los elementos de mayor criminalidad y mayor daño que se le hace a la mujer. El feminicidio es muy abierto, es conocido en América Latina como uno de los problemas más grandes que tenemos. Creo que hay un cambio cultural y hay que fomentarlo. A mí me ha tocado luchar contra ello por mucho tiempo. Tengo una hija mujer y le he enseñado a ser una mujer que defiende sus derechos y que sea asertiva, y eso es lo que tenemos que hacer. Y ser asertiva no significa ser enemiga de los hombres, sino más bien ser buenos compañeros en el ámbito laboral, en el ámbito de la vida familiar y en la vida cotidiana, ¿no? Decían aquí unas mujeres muy destacadas del movimiento feminista que su desafío era lograr que se pasara de la igualdad formal de oportunidades ante la ley a la igualdad real de oportunidades ante la vida. ¿Cómo lograrlo? Efectivamente, porque uno puede pasar leyes. Me tocó, por ejemplo, presentar una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres, y fueron las mujeres del propio Congreso las que me negaron el apoyo a esa ley. Después cambiaron, ¿no? Pero tuve que hacer un esfuerzo muy grande de convencimiento, porque todavía la sociedad se resiste a creer que hay diferencias en nuestra sociedad. Esta ley no obligaba a que tengan salarios iguales, sino simplemente que se registre claramente que no se hace diferencias entre hombres y mujeres a través de una clara normativa que deben tener las empresas de cómo son los procesos de ascenso, cómo son los procesos de contratación, donde haya transparencia y claridad y no se discrimine entre hombres y mujeres. Entonces, ese es el tema de cómo hacer que no solamente sea una ley, sino sea una realidad, donde se vea que el trabajo de un hombre o una mujer pueden ser igualmente remunerados, que sean igualmente considerados como candidatos, sin distinciones, simplemente por sus capacidades y sus habilidades y su capacidad de entregar lo mejor de cada uno, ¿no? Nos mencionaba hace unos instantes a su hija. Si pone esa balanza entre su generación y la generación de su hija, ¿qué le deja esta generación a la de su hija y cuáles son los desafíos pendientes de la generación de su hija en términos de equidad de género y de lucha por los derechos de las mujeres? Creo que nuestra generación ha sido una generación que ha abierto la puerta. Quizás en mi familia yo fui la primera en ir a una universidad, por ejemplo. Hoy día las jóvenes sí participan de la educación universitaria en mayoría. Normalmente vemos que las mejores notas, las mayores calificaciones las tienen las mujeres. Ingresan al mundo laboral, pero ahí está el tema. Tenemos que asegurar que ellas ingresen al mundo laboral y continúen su carrera sin límites y no sean bloqueadas porque dieron a luz o porque decidieron formar una familia o tengan que autoexcluirse porque los prejuicios es la mujer la que tiene que cuidar al niño y no es la pareja la que tiene que cuidar al niño. O es la mujer la que tiene que cuidar al adulto mayor en vez de pensar que es la familia que es la que tiene que cuidar al adulto mayor. El Estado puede proveer parte de los servicios para que eso sea cubierto, pero también tenemos que reconocer que hombres y mujeres tenemos que cooperar en la familia para dar estos servicios no remunerados y que no sea la mujer la que tiene la doble carga, ¿no? Por ejemplo, y que por supuesto las mujeres puedan ascender por ello dentro de su ámbito laboral con plena libertad. Yo veo que hay espacios donde se tiene que hablar profundamente sobre los temas de pobreza. El tema de la exclusión se da sobre todo hacia las mujeres en el ámbito rural, por ejemplo, en los ámbitos donde la mujer es más pobre y no tiene acceso a la educación o a los servicios básicos como el agua y saneamiento, donde ella es la que tiene que cargar el balde de zonas lejanas para recoger el agua del Puquio. Tenemos que ver que no es la mujer la que tiene que tener toda la carga del mayor costo de ser pobre, ¿no? Y que menos oportunidades se les da. Entonces ahí es donde debemos enfocar nuestras políticas públicas y de hecho también desde el lado
del mundo empresarial, privado, el fomento del desarrollo y las capacidades a niveles más altos de las mujeres, ¿no? Con mayor participación en todos los ámbitos. Nos indican nuestros productores que ya estamos terminando en el tiempo, pero no me quiero ir sin preguntarle por las mujeres en la política. Muchas mujeres jóvenes dicen, quisiéramos estar en la política para mejorar la política, para revitalizar la política, pero nos da temor. ¿Por qué entrar a la política? ¿Qué decirles a esas mujeres en América Latina que sienten que podrían cumplir un gran papel en la política, en el servicio público, pero que temen por los costos y los riesgos que eso implica? Es cierto que existen, y una de las propuestas es evitar el acoso político que suele suceder en el espacio público. Las redes sociales hoy día, cuando habla una mujer, es la primera que la golpean, y la golpean de maneras discriminatorias. Tenemos que educarnos en esos espacios y llamar la atención que el acoso a la mujer que decide entrar a la política debe eliminarse. Y creo que las mujeres debemos participar, tenemos que trabajar en la limpieza de nuestra política, una política donde seamos iguales hombres y mujeres, donde nosotras podamos diseñar políticas públicas que ayuden a esa igualdad y que podamos, sea a través del Ejecutivo, el Legislativo o del lugar que nos corresponda, mejorar la calidad de vida de nuestros niños y niñas para que justo ellos sean, en esas nuevas generaciones, los que tengan la posibilidad de decir, ¿cómo es que nuestros abuelos o nuestros padres sentían que hombres y mujeres eran diferentes cuando somos iguales y podemos hacer mejores cosas juntos? Esa sería la buena pregunta que serían nuestros nietos, espero yo. Por supuesto, y aquí la dejamos registrada y tomamos nota. Le agradecemos inmensamente que haya aceptado nuestra invitación y le agradecemos también inmensamente por este diálogo tan grato. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Juan, y un cariño muy grande para Colombia. Muchas gracias. También nosotros tenemos ese afecto inmenso por nuestro pueblo hermano del Perú. Mercedes Arauz, vicepresidente de Perú, ha estado con nosotros en Mujeres de Ataque. A ustedes, nuestros televidentes de todas las noches, muchas gracias por acompañarnos en Mujeres de Ataque y que tengan todos una feliz noche.